invitarlos a ver mi exposición que se llama Vínculos, la cual está inspirada en todo aquello que nos conecta en la vida con la naturaleza, por ejemplo, con nosotros mismos, con el otro, con todo aquello que nos conecta para poder sentirnos libres y poder sentir como esas conexiones reales que tenemos en la vida para poder inspirarnos y crear. En esta exposición de moda que se muestra el trabajo de diseñadores salvadoreños que son ex Caleidoscopio, ya que esta exhibición se hace en el marco de Caleidoscopio, con el cual se han invitado a ex diseñadores que tienen sus prendas acá mostradas en las fotografías, que son vestidos, faldas, también son aretes, por ejemplo, accesorios. Entonces van a poder ver ustedes en cada fotografía una pieza que es de un diseñador de Caleidoscopio del pasado, ya que van a cumplir este año 10 años de estar como acá en el museo, ¿verdad? Se llama Timidez, que muestra lo importante también que es sentirnos orgullosos de esas cuestiones que no son precisamente nuestras fortalezas. Entonces, poder sentir esa inspiración de aceptarnos como somos. Y, por ejemplo, en otra hay una que se llama El Beso, que muestra bastante el vínculo que tenemos con el otro. Y también hay otras que son más como de liberar el pasado y poder darle la apertura a todo el futuro. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Nicaragua retornó al diálogo. Desde hace unas semanas, representantes del gobierno de Daniel Ortega y la oposición agrupada en la Alianza Cívica decidieron retomar la mesa de diálogo para encontrarle una salida a la crisis sociopolítica del país iniciada en abril del año pasado. Ortega había bloqueado las negociaciones hasta ahora y había optado por la represión, coartar las libertades ciudadanas y la censura de la prensa independiente. ¿Qué cambió? Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta Managua, Nicaragua, con Luis Carrión, uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista y ahora opositor de Ortega. Bienvenido a Focos, Luis. Bien, muchas gracias, Dimas, por la oportunidad. Bien, ¿por qué se retomó el diálogo y la negociación en Nicaragua luego que el primero fracasó hace unos meses? ¿Qué cambió? ¿Cuáles son las nuevas condiciones que permiten un nuevo acercamiento entre Ortega y la oposición? Bien, hace unos meses Daniel Ortega calculó que él podía controlarse la situación de insurrección cívica que caracterizó aquellos momentos mediante una represión brutal como la que ha desencadenado. Efectivamente logró aplastar la lucha de la calle, sin embargo, las consecuencias de sus acciones han sido un deterioro creciente y acelerado de la situación económica del país, una cantidad muy grande de sanciones internacionales de parte de Estados Unidos, organismos internacionales como la OEA
incluso se van a sumar las de la Unión Europea. Pero además la crisis de Venezuela y el riesgo de una inminente caída de Maduro también lo hace poner sus barbas en remojo. Y se ha dado cuenta de que lejos de poder resolver la situación de la manera como él quería, está obligado, si quiere preservar su capital, si quiere preservar incluso hasta su seguridad y la de su familia, de que tiene que buscar una salida. Usted afirmó en una reciente entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro que el poder que la oposición tenía era poder levantarse de la mesa. ¿A qué hace referencia esta afirmación? ¿Qué significa que la oposición tenga la opción de abandonar el diálogo? Quiero decir que la agenda que lleva la oposición a esa mesa es una agenda que tiene un respaldo casi unánime, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De tal manera que cuando Daniel Ortega quiera trancar la negociación, buscando cómo prolongarla, o quiera confundir, o quiera imponer condiciones inaceptables, la oposición puede levantarse de la mesa sabiendo de que la responsabilidad va a recaer íntegramente sobre Daniel Ortega. Es levantarse no necesariamente para romper el diálogo, es levantarse para empujar el diálogo, para que la negociación prospere positivamente. Ahora bien, ¿cuáles son los gestos que debe dar Ortega a la comunidad nicaragüense y a los organismos internacionales que tienen una real voluntad de hallar una solución al conflicto? La demanda es clarísima. En primer lugar, la liberación incondicional de todos los presos políticos actualmente en las cárceles de Ortega. En segundo lugar, el restablecimiento de todas las libertades a las cuales tenemos derecho constitucionalmente los nicaragüenses. En tercer lugar, el cese a la represión. Si no puede estarse negociando positivamente si al mismo tiempo están acosando, continúan las detenciones, los secuestros, las amenazas. Esas son condiciones indispensables y sumado a eso el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, porque las promesas de Ortega no son creíbles. Se necesitan instituciones que puedan realmente garantizar o denunciar el incumplimiento de su promesa. ¿Cuál es la agenda que está sobre la mesa de negociación? ¿Qué es lo que busca este diálogo y qué está esperando la Alianza Cívica opositora? Ok, en esta mesa de negociación lo fundamental es la reorganización del sistema electoral para poder garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas. En segundo lugar, un adelanto de las elecciones, que es indispensable para acortar el sufrimiento del pueblo y la situación de crisis en que vivimos. Si no se hacen estas elecciones adelantadas, la crisis se prolonga sin solución, con un enorme costo social, un enorme costo en vidas humanas y en sacrificio de la gente. Por eso las elecciones tienen que adelantarse y las reglas del juego tienen que ser claras y parejas para todo el mundo. Desde tu punto de vista, ¿cuál será el punto de partida a la solución a la crisis nicaragüense? ¿Este diálogo interno o otro tipo de medidas coercitivas como las que ocurren en Venezuela? A ver, este diálogo es una posibilidad, pero no hay que perder de vista que Daniel Ortega se sentó al diálogo porque la situación se le tornó muy compleja, muy difícil, muy costosa, debido a las presiones, tanto internacionales como a la resistencia cívica del pueblo. Las presiones internacionales y la resistencia cívica tienen que continuar hasta en tanto no se resuelva la crisis. El diálogo no es digamos, el diálogo o la presión, el diálogo o la lucha cívica. Es el diálogo y la presión, el diálogo y la lucha cívica. Muy bien, muchísimas gracias por estar en Focos, Luis. Muchas gracias a vos, Dimas. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Más de 3.800 salvadoreños murieron el año pasado a causa de la enfermedad renal crónica. Esta cifra es 4 veces más alta que la que se reporta en el resto de países del continente americano y 17 veces más alta que las que se reportan en Canadá y Cuba. Estos países registran las cifras de letalidad más bajas.
Según datos oficiales, en El Salvador, entre 2011 y 2015, se reportaron 10.949 muertes por esta enfermedad. Así, esta es la segunda más alta de las enfermedades no transmisibles, después de las cardiovasculares. En el año 2014, se registró la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica más alta del quinquenio. Se reportaron 65.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy en Prisma explicamos el porqué de estas cifras y exploramos las causas de esta doble epidemia en El Salvador. La enfermedad renal crónica es un daño orgánico progresivo e irreversible a la estructura y funcionamiento de los riñones, el órgano encargado de la limpieza y equilibrio químico de la sangre. En el mundo, la enfermedad es causada en mayor medida por la diabetes o la hipertensión arterial. Cerca de 8 de cada 10 casos a nivel global se desarrollan por estos factores. En El Salvador, el panorama es diferente. Una importante proporción se debe a causas no tradicionales. 4 de cada 10 pacientes renales crónicos desarrollan la enfermedad por condiciones sociales, ambientales y ocupaciones relacionadas con la actividad agrícola. Por eso, el nefrólogo e investigador Carlos Orantes la explica como una doble epidemia. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Salud para el año 2017, el 12.6% de la población adulta salvadoreña padecía esta enfermedad. De este porcentaje, más del 30% de los afectados respondía a causas no tradicionales. La enfermedad también afecta a más hombres que a mujeres, una proporción de 2 hombres enfermos por una mujer. Para los afectados por causas no tradicionales, la proporción también aumenta. La tasa de mortalidad afecta 3 veces más a los hombres que a las mujeres. En cuanto a las áreas geográficas, la mayoría de casos se reportan en las regiones oriental y paracentral del país, territorios con mayor área rural y donde se realizan tareas agrícolas y agroindustriales. Las cifras oficiales también revelan que los enfermos renales crónicos en estadio 5, es decir, con requerimiento de terapia de diálisis o trasplante de riñón, representan una población estimada de 26.024 adultos. De estos, más del 40% son agricultores, trabajadores agropecuarios. ¿Qué describen estas estadísticas? De acuerdo a investigaciones realizadas por Orantes, coordinador de investigaciones renales del Ministerio de Salud, el modelo laboral agrícola actual ha expuesto a los trabajadores salvadoreños a un ambiente tóxico, agroquímicas, pesticidas dañinos a los riñones, metales pesados. Los efectos de estos son potenciados por inadecuadas condiciones de higiene laboral y deshidratación por el calor. Esto se respalda con estudios recientes que ubican el inicio de la epidemia en 1970, cuando en nuestro país se realizaron cambios importantes en la producción agrícola, entre ellos el uso de agroquímicos para los monocultivos como el algodón y la caña de azúcar. Según datos del Ministerio de Economía, entre 2005 y 2010, las importaciones de Edonal, glifosato y paraquat, pesticidas con efectos tóxicos para los riñones, se incrementaron en un 171%. ¿Cómo ha enfrentado el Estado salvadoreño esta doble epidemia? ¿Qué intereses políticos y económicos están de por medio? En un próximo Prisma vamos a explicarlo. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica.
Alberto Arene conversó con la activista feminista Morena Herrera, la abogada Ana Martínez y con Alba Lorena Rodríguez, una de las 3 mujeres excarceladas recientemente que habían sido condenadas por abortos espontáneos o complicaciones obstétricas. Con ellas, analizamos los desafíos del Estado salvadoreño para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Bueno, hay que recordar que El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que tiene una ley que penaliza de forma absoluta el aborto, pero es el único país que, además de esta legislación, aplica una ley que criminaliza a las mujeres y que las condena a penas extremas, pues. Y no es a todas las mujeres. En El Salvador hay una aplicación que discrimina en la aplicación de la ley. Por ejemplo, se trata de mujeres que viven en situación de pobreza, que son jóvenes, que tienen circunstancias de vulnerabilidad social y en las que los casos en realidad han sido o abortos espontáneos o complicaciones obstétricas durante distintas etapas de los embarazos y donde ha muerto la criatura, o porque hay mujeres también condenadas por tentativa de homicidio agravado. Entonces, son situaciones en las cuales se les acusa inicialmente de aborto y después se les cambia la tipificación del delito y terminan siendo condenadas por homicidio agravado. La conmutación de pena está regulado en la Ley Especial de Ocursos de Gracia y el artículo 28 regula la procedencia de este ocurso, en el cual el presidente de la República de El Salvador tiene la potestad de otorgar este ocurso a mujeres y hombres que están con condenas firmes. En este caso concreto de la compañera Alba Lorena, que estuvo 9 años y 2 meses en prisión, se le sustituyó esta pena que tenía 30 años de prisión y se le fue sustituida como ahora recobramos la libertad de Alba. Pero se ha solicitado la conmutación de pena para otras mujeres que están condenadas por casos similares. Sí, a ver, la Agrupación Ciudadana desde el año 2009 está trabajando en las elaboraciones y presentaciones de conmutación de pena ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En el año 2009 se logró la libertad por conmutación de pena de la primera mujer que la Agrupación Ciudadana acompañó, Cristina Quintanilla. Posteriormente ha acompañado a otras mujeres que actualmente, en el 2016 se presentaron 8 conmutaciones de pena. De estas 8 conmutaciones de pena se han otorgado 6 conmutaciones, quedando pendientes 2. El año pasado, en 2018, se elaboraron 14 conmutaciones de pena, de las cuales se les está dando también el seguimiento y la incidencia a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Si bien es cierto, estas conmutaciones de pena que a esas mujeres les han otorgado la conmutación, la Corte Suprema de Justicia hace un análisis muy importante y que sienta un precedente bastante significativo en el acceso a la justicia de las mujeres salvadoreñas, porque refleja las condiciones sociales, las condiciones económicas y familiares de cada mujer. Nosotras en el 2004, pues viendo que veníamos defendiendo a mujeres criminalizadas por diversos caminos y decíamos, nos vamos a hacer ancianas porque siempre vamos una en una, y hasta ahora quiero decir, hemos apoyado la liberación de 30 mujeres, Alba Lorena, María del Tránsito y Cintia son las números 31, 32 y 33, pero es la primera vez que salen de la cárcel un grupo. Nosotras lanzamos la campaña Libertad para las 17 en el 2014, presentamos solicitudes de indulto, ahí le dieron la libertad a Guadalupe y posteriormente a Mirna, pero el camino se cerró. Entonces, lo que ha pasado es que en este momento hay una señal, digamos, 3 de un solo nos pueden decir que las conmutaciones de penas presentadas pueden ser solventadas a favor de las mujeres y que se puede superar esta violencia de Estado contra las mujeres, porque este tipo de condenas, donde hay ensañamiento judicial, ahorita hay una mujer que está condenada a 35 años,
tiene un hijo de 14 años y tiene 11 años de no verlo. Entonces, son unos niveles brutales. Y yo creo que también en las resoluciones se puede vislumbrar que en El Salvador es posible que los problemas de salud, porque Alba Lorena y otras mujeres lo que han tenido son problemas de salud, no sean tratados como problemas penales. O sea, ellas no son unas criminales. Ellas han tenido complicaciones como otras mujeres, solo que las han tenido fuera de los hospitales y en condiciones de mucha pobreza. El mensaje para mis compañeras es de que tengo un compromiso con ellas, voy a luchar, voy a seguir adelante y voy a hablar por las injusticias que se han cometido, porque yo siempre he considerado que ellas no son un peligro para la sociedad y voy a luchar por ellas, para que ya no sigan más mujeres por el mismo delito, porque son unas injusticias, mayormente que en la cárcel se viven momentos duros y difíciles, y mis compañeras siempre los hemos declarado inocentes, porque no hemos cometido un delito. El diputado del PDC, Rodolfo Parker, visitó el estudio de Focos para hablar sobre su criticada propuesta de ley de reconciliación que deja sin castigo de prisión y responsabilidad civil a los autores de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos de la guerra salvadoreña. Desde su punto de vista, por favor, ¿podría explicarnos, podría argumentar por qué cárcel no? Bueno, comencemos porque estamos hablando de un marco de reconciliación. Comencemos porque estamos hablando de un proceso de paz exitoso en El Salvador que se administró para terminar el conflicto, que firmamos la paz sobre determinados parámetros y que no voy a decir, porque no es el caso así, tal cual yo participé en todo el proceso de paz, tanto en las rondas de negociación como también coordiné la ejecución del acuerdo de paz y estoy completamente consciente de la dinámica, de las discusiones, del contexto que vivió el país, las discusiones que se generaron, las consultorías que tuvimos, los consejos que recibimos de distintas latitudes de las mismas Naciones Unidas a través de personal especializado. No quiero decir que se estaba cambiando justicia por paz, no es el caso, pero sí es el caso de que era un eje central que los acuerdos a los que nosotros arribaríamos tendrían que generar un reordenamiento institucional y al mismo tiempo en ese reordenamiento, por un lado, supresión de funciones que pudieran en un momento dado llevar a que una sola autoridad pudiese ejercer arbitrariedades como las que anteriormente se habrían dado en el país. Y cuando nosotros tenemos que 27 o 20 y tantos años después no volvieron a ocurrir los sucesos, hoy entonces sí podemos hablar con propiedad que tenemos prácticamente, por el transcurso del tiempo y lo que haya ocurrido, garantía de no repetición de los hechos de aquella naturaleza. Quiere decir que los ejes que habríamos dejado nosotros escritos en el acuerdo de paz habrían funcionado para lograr el gran propósito del fin de la guerra. Cuando hablamos entonces del gran propósito de la reconciliación, nosotros también estamos entendidos que es un tema que no se ha dejado de cerrar. Es decir, no lo hemos logrado, son asuntos no resueltos. Cuando nosotros venimos como legisladores en nuestra capacidad de configurar leyes y la sala en un principio habla de una eventual normativa y en las resoluciones de seguimiento nos dice ya casi una forma vinculante, pues hagan una ley, pero nosotros lo hacemos en el marco de la reconciliación y llegamos a la conclusión que no necesariamente tenemos que pasar en cuanto a la sanción o responsabilidad penal por cárcel, porque no andamos buscando un bien mayor, sin perjuicio de que haya realmente
una sanción. Diputado, el concepto de reconciliación usted lo ha expuesto aquí claramente y dice no es necesario pasar por cárcel para tener un proceso de reconciliación en el país. ¿Se ha tomado en cuenta la lectura de las víctimas directas de los graves crímenes sobre derechos humanos para poder llegar a la conclusión de que la reconciliación pasa sin cárcel? ¿Usted lo ha tenido en cuenta a la hora de formular este concepto? No encontramos, no podemos descifrar corazones, pero en las reuniones que tuvimos no vimos un afán de venganza. Entonces usted concluye que sin prisión se puede hacer justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En efecto, sí, esa es mi propuesta, Karen, en la visión que tengo como persona que participó en el proceso de paz. Te quiero decir que nos reunimos también, como dicho, con todos los que están vivos, ¿verdad?, firmantes del acuerdo de paz, y todos, también sin excepción, tienen exactamente la misma visión y el mismo sentimiento que aquí yo estoy a título personal externando. En ese sentido, el hecho de que se le reconozca a usted como un conflicto de interés que presida una comisión donde usted y otros miembros de la comisión también han sido señalados por la Comisión de la Verdad, incluso diputados que forman parte de la comisión también jugaron un papel importante dentro del conflicto armado, con lo que usted me acaba de decir, le está dando la razón también al cuestionamiento sobre la credibilidad de que usted forme parte de una comisión en la que hay una parte involucrada ahí. Bueno, nosotros primero no tenemos prejuicios en cuanto a los señalamientos que nos vengan a formular. De hecho, incluso antes de que este documento fuera hecho público, ya tenía severas críticas o señalamientos, que al final de cuentas son aspectos subjetivos que nosotros vamos a respetar. No me voy a poner yo en un dime y direte con ese tipo de percepciones, pero en cuanto a lo que objetivamente estamos haciendo, primero, no ha habido ninguna otra organización que haya hecho el esfuerzo de presentar o de cuestionar en forma directa los puntos contenidos en el proyecto que hasta hoy he presentado. Ese es el debate en el que nosotros nos vamos a involucrar. En debates subjetivos de otro nivel, simple y sencillamente no nos vamos a involucrar. Pero si usted expresa que está en una parte de la situación... Pero ¿por qué tengo que ser parcial? Ajá. Por el hecho de las menciones en la Comisión de la Verdad o por haber participado durante la guerra como asesor jurídico del alto mando de la Fuerza Armada. ¿Eso me descalifica para ser imparcial? Mi respuesta es, pues no me descalifica para ser imparcial. Al contrario, desde mi perspectiva, me hace con mayor responsabilidad y con mayor sentido buscar por un asunto moral de que estuvimos desde el proceso de paz involucrados, me lleva a dar mis mejores esfuerzos porque esas cosas no resueltas en materia de reconciliación se terminen de resolver en la mejor forma posible.